Este es un tema bastante extenso, pero les hice una revisión enfocada al médico neurólogo, básicamente. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Porque es importante saber de cáncer de próstata, aún no siendo urólogo o oncólogo o otra especialidad que lo maneja, básicamente por diferentes razones. Es tan frecuente que 1 de cada 7 hombres de los que estamos aquí sentados vamos a tener cáncer de próstata en algún momento de la vida. Entonces, pues digamos que ese es un dato importante. Y 1 de cada 39, y estas son estadísticas americanas, ahora les muestro unas más cercanas a nosotros, se van a morir de la enfermedad. Es la tercera causa de muerte en la mayoría de países desarrollados, hablando de países occidentales, y ahorita también les voy a mostrar la estadística nuestra. Y básicamente, de acuerdo a la edad, esto es lo que vamos a presentar. El paciente que tiene 40 años es, digamos, poco frecuente que lo tenga, pero si miran alrededor de los 60, 70 años, ahí es donde vamos a diagnosticar la mayoría de tumores de próstata. Esta es la incidencia básicamente americana, y les quiero hacer énfasis en una cosa importante que ha traído bastante controversia. Si ustedes miran el cáncer de próstata, aquí es en marrón o vino tinto, tuvo una incidencia muy alta, y si miran las fechas, en los 90 fue donde tuvo el pico mayor de incidencia. Eso coincide perfectamente con el momento donde el antígeno de próstata se empieza a utilizar para hacer diagnóstico o tamizaje del tumor. Y si miramos las curvas de mortalidad, pasa algo similar. Entonces, la curva de mortalidad venía en un ligero ascenso y tiene un pico de ascenso justo en el momento donde se empieza a diagnosticar, y desde el momento en que se empieza a utilizar el antígeno, empieza una curva descendente de mortalidad. Entonces, este dato es importante, y ahorita vamos a hacer una comparación con lo que tenemos nosotros en nuestro medio. A raíz del tamizaje, digamos, agresivo que han hecho los americanos, o que hicieron por mucho tiempo, vinieron varios problemas. Uno, sabemos que el diagnóstico es muy frecuente si hacemos mucho tamizaje, es decir, lo buscamos mucho, lo vamos a diagnosticar mucho. ¿Qué pasa cuando diagnosticamos mucho? Pues vamos a tener que tomar decisiones con respecto al tratamiento, es decir, vamos a tener que decir qué paciente voy a tratar y cuál paciente podríamos hacerle vigilancia o no tratamiento activo. Y eso, digamos que trajo dos estudios grandes, un estudio americano de un grupo no tamizado versus un grupo tamizado, y un estudio europeo exactamente igual. ¿Qué diferencias hubo entre ambos estudios? Básicamente, el estudio americano tuvo una contaminación grande en el grupo supuestamente no tamizado. Aproximadamente el 30% de los pacientes sí se les había hecho al menos antígeno. Entonces, digamos que la contaminación no permitió una conclusión muy importante. Sin embargo, ese estudio nos dijo que tamizar pacientes para cáncer de próstata no impacta la mortalidad. Y esto trajo este problema básicamente. El estudio europeo, y devolviéndome un poquito, fue exactamente igual, con una diferencia. El grupo no tamizado realmente fue no tamizado, es decir, a los pacientes no se les hacía ni tacto rectal ni antígeno. Y ese estudio mostró que realmente cuando se hace tamizaje hay una diferencia en mortalidad entre los pacientes, que se les busca el tumor y se le diagnostica, y hay menos mortalidad en ese grupo de pacientes. Entonces, el Task Force americano, que dijo en su momento, en el 2011, dijo, no haga antígeno o no busque el cáncer de próstata activamente porque eso no impacta la mortalidad. Y eso realmente trajo una controversia grande en el mundo médico, y definió básicamente entidades que decían sígalo haciendo y otros que no. Entonces, más recientemente, y basado, digamos, en el seguimiento de esos estudios a largo plazo, el mismo Task Force se devolvió un poquito y dijo, no, en los pacientes realmente que tengan entre 55 y 69 años, hable con el paciente, discuta con él, si buscamos la enfermedad y hacemos el diagnóstico, qué consecuencias podría traer, y con eso tomar la decisión, digamos, consensada con el paciente. Y en los pacientes mayores de 70 años, siga sin hacer antígeno porque no se justifica, porque no va a impactar la mortalidad. Y básicamente eso es lo que tenemos hoy. Hoy hacemos un tamizaje de una forma un poquito más inteligente, digámoslo así, y definimos qué paciente realmente se justifica hacerle o buscarle el tumor y a cuáles no. Entonces, en Colombia, ¿qué tenemos? Es el primero en incidencia de tumores en los hombres, es la segunda causa de mortalidad después del cáncer gástrico,
Y más o menos estas son las estadísticas del registro poblacional de Cali, que representa en cierta forma el resto del país. Entonces, en Colombia diagnosticamos entre 6.500 y 8.000 casos cada año y se mueren el 15% de esos pacientes. Recordando las tablas que les tenía ahora de incidencia y de mortalidad, estas son las mismas tablas del registro poblacional de Cali. Arriba está la de incidencia, digamos que tiene cierta similitud con la del americana. Desde los 90 empieza a subir el diagnóstico, pero aquí sí hay una diferencia grande. Y si ustedes ven, estos son tiempos, digamos, mucho más cercanos y realmente la mortalidad, a diferencia de los países desarrollados que va en descenso, aquí va en ascenso. Entonces este es otro dato, digamos, significativo para nuestro medio. ¿Cómo seguimos haciendo el diagnóstico? Realmente no ha cambiado mucho hasta ahora. Sin embargo, les voy a mostrar algunas cosas de las que vamos a empezar a hablar ahora más recientemente. Entonces seguimos haciendo tacto rectal y antígeno de próstata. Ya lo vimos para los pacientes con los cuales realmente se benefician de hacerles el diagnóstico. Pero más recientemente tenemos unos marcadores nuevos. ¿Qué ha pasado con el antígeno? Básicamente el antígeno, ya lo vimos, es un mal medidor de enfermedad. Con antígeno prostático solamente vamos a llevar un grupo de pacientes a biopsia de próstata que no tienen cáncer de próstata. Entonces, ¿qué hemos buscado? Unos marcadores nuevos que nos van a ayudar a filtrar un poquito esos pacientes que realmente se deben llevar a biopsia. Entonces, ¿qué hay nuevo? En selección de esos pacientes que ya tienen el antígeno alto y que estoy tomando la decisión si lo voy a llevar a biopsia o no, básicamente tengo estos dos. El 4K, que es un estudio de calicreínas similar al antígeno, pero que incluye otras 3 calicreínas además del antígeno prostático, y el índice de salud prostática, que hace exactamente lo mismo. O sea, incluye otras calicreínas y eso hace dos cosas. Aumenta la probabilidad no solo de decir que ese paciente realmente tenga cáncer de próstata, sino que ese paciente tenga un cáncer de próstata significativo desde el punto de vista histológico, es decir, que tenga un Gleason significativo mencionado, digamos, en cifras, que sea un Gleason 7 o mayor. Entonces, estos dos predictores, ¿qué me reducen? Más o menos el 40% de pacientes que llevaría a biopsia innecesaria, digámoslo así, si utilizara solo el criterio de antígeno únicamente. Y cuando ya hice el diagnóstico, en el tejido prostático, puedo hacer otros marcadores que me ayuden a predecir, no solo desde el punto de vista histológico, lo que ya conocemos el Gleason, que ahora se los voy a mostrar, sino desde el punto de vista molecular, si ese tumor es un tumor significativo, es decir, si ese tumor potencialmente puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, eso digamos que sí es nuevo. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? El antígeno libre, el tacto rectal, con eso defino si le hago biopsia y con el resultado de la biopsia defino qué tratamiento hacer. ¿Qué vamos a hacer probablemente en el futuro cercano? Vamos a hacer esos marcadores a los pacientes que tengan antígeno alto para determinar si realmente lo llevo a biopsia. Y en imágenes, digamos que tenemos varias cosas nuevas. Aquí no voy a hablar mucho de medicina nuclear precisamente porque la doctora más adelante nos va a hablar de esto. Entonces, en imágenes prostáticas que tenemos, resonancia magnética multiparamétrica, digamos que es una imagen muy buena desde el punto de vista anatómico para definir qué pacientes pueden tener zonas prostáticas comprometidas por tumor y dirigir o hacer una biopsia con énfasis en esas zonas. La resonancia multiparamétrica también tiene, como su nombre lo dice, otros parámetros que me ayudan a definir si esas zonas pudieran ser sospechosas de tumor. Entonces, esta es una herramienta, digamos, actual, muy utilizada en este momento para definir no solo la rebiopsia, sino el paciente que va a llevar a biopsia por primera vez, si puedo determinar con la imagen qué zonas pueden estar comprometidas por tumor. El Gleason, entonces, lo seguimos utilizando y ha cambiado realmente muy poco. El Gleason, en el año 66, el doctor Gleason lo describió y básicamente lo que nos dice es, de acuerdo a la arquitectura celular, qué tan agresivo es el tumor. ¿Qué ha cambiado esto básicamente? Se agruparon o el Gleason se agrupó en grupos. Si ustedes ven, esto de lo que hablamos ahora, va del 1 al 5, siendo el 1 el menos agresivo, el 3 más 3, o histologías, digamos, menos agresivas que 3 más 3, y básicamente cambia aquí, en los pacientes de riesgo intermedio desde el punto de vista histológico, es decir, los Gleason 7
Los, digamos, 7, entre comillas, buenos van a ser los 3 más 4, y los Gleason 7 menos buenos van a ser los 4 más 3. Entonces los dividieron, y esto tiene estudios que demuestran que el 7 es diferente si es 3 más 4 o 4 más 3, mostrando pues una enfermedad más agresiva en el grupo 3. Y los tumores realmente agresivos desde el punto de vista histológico son los 4 y 5 que conocemos, que digamos que eso no ha cambiado. Desde el punto de vista de estadificación clínica y patológica, digamos que no ha cambiado mucho. Lo único tal vez es en el T patológico, se quedó como el T2 nomás y ya no se subdivide, pero el resto sigue siendo exactamente igual. Y basado en el TNM, tenemos grupos que, digamos que basado en ese TNM, el antígeno y el Gleason nos definen si la enfermedad potencialmente puede estar localizada o puede estar metastásica. Esto digamos que no lo utilizamos en el día a día y les voy a mostrar por qué. Cuando hablamos de cáncer de próstata necesitamos definir si el paciente tiene una enfermedad localizada potencialmente, y les digo potencialmente porque los pacientes que llegan con enfermedad aparentemente localizada o localmente avanzada pueden tener una enfermedad metastásica aproximadamente en el 30%. ¿Por qué sabemos esto? Basado en la estadística de los pacientes que tratamos con intención curativa, llámese cirugía, radioterapia, y que recaen tiempo después del tratamiento. Entonces, ese dato es, digamos, importante. Y el otro grupo de pacientes es el paciente que llega de entrada con enfermedad metastásica o que ya lo tratamos, como se los mencioné ahora, y que simplemente recayó y ya tiene una enfermedad diferente o metastásica. Y de eso es lo que vamos a hablar. Las categorías de riesgo es la forma como dividimos los pacientes con enfermedad localizada. Digamos que esta es la forma más sencilla de hablar de un paciente con enfermedad localizada para determinar la agresividad del tumor. Entonces, los pacientes de bajo riesgo tienen estas características, y dentro de ese bajo riesgo hay un subgrupo que llamamos muy bajo riesgo. Y eso se los menciono porque ese, digamos, subgrupo de pacientes es el paciente ideal para hacer una cosa que se llama vigilancia activa, que es no tratar el tumor activamente. Los pacientes de riesgo intermedio tienen unas características más agresivas y ahí están los Gleason 7. Y digamos que en este riesgo intermedio no se subdivide como se los mostraba ahora, y ese dato es importante porque las categorías de riesgo tienen, digamos, esa falencia, que digamos, lo que más alto tengan, ahí vamos a encasillar el paciente. Y este es un ejemplo precisamente de eso. Estos son dos pacientes que tienen riesgo intermedio, siendo el de arriba un tumor mucho más agresivo y el de abajo menos agresivo, pero si los categorizamos de esta forma, ambos son pacientes de riesgo intermedio. Entonces hay otras herramientas un poquito más útiles que digamos que son fáciles de utilizar, y este es uno de ellos, es el score de riesgo. Este es de la Universidad de California en San Francisco y hace exactamente lo mismo, toma el antígeno, el Gleason, y lo único que incluye, digamos, además de eso, es la edad y el porcentaje de biopsias positivas, y con eso da números o puntos, y con eso, con la sumatoria, yo defino si el paciente pueda tener una enfermedad de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto, y con eso predecir la posibilidad de estar libre de recurrencia si yo lo voy a llevar a un tratamiento con intención curativa. Entonces esto me ayuda a determinar en qué está el paciente o qué tan agresiva es la enfermedad para definir qué tratamiento pudiera recibir. Y los nomogramas que hemos utilizado desde hace mucho tiempo, que son basados en pacientes ya tratados y vistos de forma retrospectiva, y qué ha pasado con ellos. Entonces eso me ayuda a predecir, de acuerdo al tratamiento que le vaya a dar, la probabilidad de estar libre de recaída y la posibilidad de tener en la patología final enfermedad confinada o enfermedad extracapsular o enfermedad ganglionar, y esto digamos que también me ayuda a tomar decisiones con respecto al tratamiento. Todos hemos oído hablar que de cáncer de próstata se mueren muy poquitos, pero este digamos es un dato grande, ya que sabemos de los grupos de riesgo cómo dividirlos. Entonces, básicamente aquí los dividen, estos son todas las edades, la primera columna, la segunda los pacientes de menos de 65 y pacientes mayores los que siguen. Y la curva de mortalidad es la naranja de mortalidad por cáncer de próstata, es la naranja, azul son los pacientes que se mueren por enfermedad cardiovascular, y verde es los pacientes que mueren por cualquier otra causa. Si ustedes ven, la mayoría de pacientes que se mueren por cáncer de próstata están en el grupo de riesgo intermedio, cuando hablamos de riesgo alto, perdón, cuando hablamos de enfermedad localizada.
un grupo, digamos, menor de pacientes que están en riesgo intermedio, y aquí estarían los pacientes con enfermedad localmente avanzada o enfermedad metastásica, que realmente la mayoría se van a morir de la enfermedad. ¿Esto por qué es importante? Básicamente porque aquí, digamos, se resume a cuáles pacientes debemos tratar precisamente para impactar la mortalidad. Y este estudio es basado en pacientes que no se llevaron a tratamiento con intención curativa, es decir, pacientes que se llevaron simplemente a vigilancia o pacientes a los que se les hizo tratamiento hormonal o algún tratamiento de tipo no curativo. Esta es una representación básicamente de lo que pasa en Colombia, y esta es la estadística del Instituto Nacional de Cancerología del 2009, cómo llegaban los pacientes con cáncer de próstata o cómo llegaron ese año. Y si ustedes ven, el grupo de pacientes con enfermedad metastásica es significativo, 20% llegan de entrada con enfermedad metastásica, y esto es lo que vemos de forma rutinaria en Colombia. ¿Qué pasa en los países desarrollados? Básicamente esta es la estadística, la mayoría van a llegar o localizados o localmente avanzados y una minoría metastásicos. Eso precisamente es lo que nosotros no vemos. ¿Cómo vamos a tratar el paciente que tiene cáncer de próstata localizado? Tenemos muchas opciones de manejo, básicamente la prostatectomía radical, braquiterapia, radioterapia, y tenemos esta opción de vigilancia activa, y se las menciono y les hago énfasis básicamente porque es una muy buena alternativa para los pacientes que tienen un tumor de bajo riesgo o de muy bajo riesgo y que no queremos tratar activamente para evitar los efectos secundarios. Y hay, digamos, terapias que están en desarrollo o en investigación, que básicamente lo que tratan es de minimizar los efectos secundarios que han tenido los tratamientos tradicionales. ¿Qué opciones entonces tengo de tratamiento? Básicamente las que les mostré ahora, y a grandes rasgos les quiero mostrar, digamos, algunas ventajas y desventajas de cada tratamiento. ¿En qué vamos a basar el tratamiento de los pacientes? En los efectos secundarios, las características de cada paciente, la expectativa de vida que tenga y las comorbilidades. Entonces, la cirugía, ¿qué ventaja tiene? Pues vamos a hacer una estadificación, pues la mejor estadificación que podemos hacer hoy en día del paciente que tiene cáncer de próstata. Tengo la posibilidad de linfadenectomía y eso me adiciona, digamos, en esa estadificación. ¿Qué desventajas tiene? La posibilidad de incontinencia, que es más o menos de un 5% y va pues de la mano de muchos otros factores, y la posibilidad de disfunción eréctil, que es más o menos de un 20% y también va de la mano de otros factores. La radioterapia, ¿qué ventajas tiene? Pues que no es cirugía, la menor tasa de incontinencia, que esa es tal vez la única ventaja cuando uno compara cabeza a cabeza la radioterapia con la cirugía, y un defecto es que se tiene que combinar con bloqueo hormonal en algunos pacientes de acuerdo al riesgo. Y la vigilancia activa, digamos, lo que ahorra es la posibilidad de efectos secundarios con un defecto, y es que el 15% de pacientes que yo asumo que tienen una enfermedad de bajo riesgo, de muy bajo riesgo, en el 15% me puedo estar equivocando, es decir, los puedo estar subestadificando. Y durante la vigilancia hay que hacer biopsias de próstata, y esto para algunos no es una, digamos, una opción de manejo. Si vemos entonces, digamos que hasta aquí llegamos con la enfermedad localizada, esos pacientes, ahora les mencioné, 30% de los que tratamos con intención curativa van a recaer. Y aquí digamos que arranca esa tabla. Entonces los operé o les hice radioterapia, el paciente recayó, le subió el antígeno, por aquí le empezamos de privación androgénica. En el pasado, ¿qué hacíamos? Tratamientos de segunda línea hormonal, y el paciente en algún momento llegaba a lo que se llama la castración resistencia. Aquí, digamos, es lo que ustedes más deben saber como médicos nucleares, porque es el paciente que les está llegando para el tratamiento con radio 223. Entonces, esto digamos que antiguamente hasta aquí llegaba el urólogo, el radioterapeuta. Cuando la enfermedad se volvía a castración resistente, entraba el oncólogo, el radioterapeuta y más recientemente el médico nuclear y otras especialidades. Esto digamos ha cambiado ligeramente. Si ustedes ven, les puse quimioterapia por aquí, ese se me escondió, y quimioterapia también acá. Y al final de la charla les voy a mostrar que hay unos estudios que muestran que utilizar quimioterapia de forma temprana, es decir, antes de que el paciente llegue a castración resistencia, puede aportar en la sobrevida, y eso es un dato, digamos, muy reciente. Voy a volver un poquito en la historia. Entonces, la enfermedad metastásica y la enfermedad avanzada en cáncer de próstata, digamos que la piedra angular del tratamiento va a ser el bloqueo hormonal o la castración quirúrgica o química. En el 41, digamos que el doctor Huggins empezó sus estudios demostrando que con la castración el tumor detenía su crecimiento, y esto le mereció el Nobel en el 66, y simplemente les quiero mostrar aquí
Este fue el reporte que él hizo de 21 pacientes, los cuales la mayoría mejoraron y tuvieron unas sobrevidas mayores de lo que tenían hasta el momento. Pero él, digamos que en el discurso, cuando le dieron el Nobel, reconoció que aunque es un tratamiento bueno, que aunque impacta la sobrevida de los pacientes, definitivamente es autolimitado, es decir, en algún momento el paciente va a dejar de responder a ese tratamiento y ahí es donde la enfermedad se vuelve castración resistente, que es como la conocemos hoy en día. Y también hablando un poquito de historia, porque también fue uno de los Nobel, el doctor Andrew Schally, que era un endocrinólogo polaco, caracterizó la LHRH y a partir de eso los agonistas, que son uno de los medicamentos que utilizamos para hacer castración química. Entonces, ¿cómo vamos a definir enfermedad castración resistencia? Y este es un dato muy importante para ustedes. Básicamente esto se ha simplificado. El paciente que viene con bloqueo hormonal, tenga o no enfermedad metastásica, si tiene niveles de castración, ese es uno de los requisitos, definidos todavía como menos de 50 nanogramos por decilitro. Si tiene 3 aumentos del antígeno consecutivos, al menos divididos por una semana y que sean por encima de 2 nanogramos por decilitro. Y esto lo retiraron, esto era lo que hacíamos antes, lo que se llamaba manipulación hormonal de segunda línea, que era poner antiandrógenos, quitarlos, eso ya, digamos, desapareció de la definición. Y el otro es la progresión imagenológica, si el paciente hace 2 o más lesiones óseas nuevas, se considera progresión, o si el paciente tiene lesiones de tejidos blandos que no tenía previamente. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el paciente? Basado en 3 cosas. Esto estoy hablando ya del paciente con castración resistencia. En los síntomas, el sitio de las metástasis y el tratamiento que el paciente haya recibido previamente. Y este es un esquema que muestra lo que ha pasado históricamente. Realmente el manejo de la enfermedad castración resistente cambió del 2010 hacia acá. Hasta el 2003 no teníamos nada distinto a tratamientos paliativos, pero en el 2004 digamos, se reportaron 2 estudios con docetaxel que mostraron por primera vez aumento en la sobrevida y de ahí para adelante, digamos que pasaron muchos años hasta el 2010, donde empezamos a tener ya tratamientos que impactan la sobrevida y la calidad de vida del paciente, hasta llegar por aquí al Radios 23, que ustedes lo conocen bastante bien. Y esto es digamos, un esquema muy grande para hablar de cómo estamos tratando el paciente hoy en día y comparativamente cómo lo hacíamos antes. Entonces, el paciente que es castración resistente, metastásico, mínimamente sintomático, le hacíamos en su época tratamiento hormonal de segunda línea, que sabíamos que no impactaba la sobrevida, pero ahora tenemos todas estas opciones, con, digamos, diferencias en sobrevida. En el paciente sintomático que tiene un pronóstico más malo, antes teníamos solo docetaxel, con ventaja en la sobrevida, y ahora seguimos teniendo esa opción. Pero en el paciente que ya recibió docetaxel, pues tenemos también otras opciones. Que teníamos antes? Solo tratamientos de orden paliativo, pero ahora tenemos todas estas opciones que aumentan también la sobrevida. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que ya esta enfermedad no se vuelva una enfermedad de unos pocos tratantes, sino de un grupo realmente multidisciplinario. Y esto es para mostrarles brevemente el impacto que han tenido los nuevos medicamentos en la sobrevida de los pacientes. Esto es basado en estudios de las nuevas moléculas y básicamente lo que teníamos, digamos, hasta el momento era la sobrevida o la mejor sobrevida de los pacientes hasta la quimioterapia eran 18 meses en los mejores casos. Con estos, digamos, nuevos medicamentos se ha encontrado que los pacientes que les doy un nuevo medicamento antes de prequimioterapia tienen sobrevidas de 30.6 meses, que eso no lo veíamos antes, y el paciente que le empiezo algún medicamento después de haber recibido la quimioterapia va a vivir 17 meses más, que también impacta. Y esto es si tomara a todos los pacientes el promedio de sobrevida desde que les hago el diagnóstico de enfermedad castración resistente puede ser hasta de 40 meses, que eso es realmente sobrevidas importantes. Y aquí me voy a volver, y me disculpan el tiempo, los tratamientos tempranos. Entonces, ya les hablé de enfermedad castración resistente, pero aquí este es el paciente que acabé de diagnosticar, que no ha recibido ningún tratamiento, digamos, distinto a lo que hacemos usualmente. Es decir, lo acabo de diagnosticar o porque recayó después de un tratamiento primario o porque llegó con la enfermedad metastásica. Entonces, les quiero mostrar básicamente esto. Esto es basado en estudios que muestran que desde que empezamos el bloqueo hormonal en un paciente con enfermedad metastásica, el paciente tiene clones celulares, unos que van a responder al bloqueo y unos que no van a responder. Entonces, este estudio se diseñó para pacientes que tenían esas características. El paciente me llega hoy al consultorio, tiene enfermedad
metastásica de recién diagnóstico, o lo trataron con una cirugía en el pasado y llega con enfermedad metastásica. Entonces, ¿qué características son importantes del estudio? Es digamos, un grupo significativo de pacientes, 390 en cada grupo, y los dividieron en lo que llamaron ellos alto y bajo volumen metastásico, que básicamente lo dividieron. Los pacientes de alto volumen son los que tengan o metástasis viscerales o 4 más metástasis óseas, que una de ellas sean por fuera del esqueleto axial. Y esto básicamente es lo que mostró. El paciente con enfermedad de alto volumen, que es tiene una sobrevida de 17 meses más cuando se compara con los pacientes que tienen, o con el grupo de todos los pacientes. Y en el grupo de bajo volumen realmente no hay un impacto muy importante de la sobrevida. Entonces, les quiero mostrar con esto que, digamos que estamos subclasificando esos pacientes que llegan por primera vez con enfermedad metastásica, y que hay un grupo de pacientes que teóricamente se podría beneficiar, como lo demostró el estudio, de tratamientos tempranos. Y este es exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar quimioterapia o utilizar docetaxel, utilizaron abiraterona, pero es exactamente el mismo paciente con enfermedad hormonosensible todavía, que recién llega con el diagnóstico. Y la sobrevida en estos pacientes también fue significativa. Entonces ellos también hablaron de, digamos, o incluyeron pacientes que realmente tenían alto riesgo: Gleason 8 mayor, 3 o más lesiones en la gamografía y enfermedad visceral. Y demostraron, estas son las curvas. Entonces, la sobrevida en el momento que hicieron el corte, porque el estudio, digamos, todavía no se ha acabado, demostró que la abiraterona, digamos, que no llegó al punto para hablar de sobrevida, porque no cruzó el 50% de las muertes, versus un 34.7. Y en la sobrevida libre de enfermedad radiográfica o progresión radiográfica, hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, esto se los traigo nomás para alertarlos, porque esto probablemente es lo que vamos a empezar a hacer a futuro. Es decir, retrasar esos tratamientos que estamos haciendo tardíamente a etapas más tempranas de la enfermedad. Y rápidamente, este es un estudio, un trabajo, cómo impacta el trabajo multidisciplinario cuando se compara, cuando una sola especialidad trata al paciente. Y si ustedes ven las tasas, digamos, de mortalidad, que es lo que se mide acá, es muy distinta cuando se hace un tratamiento multidisciplinario a cuando al paciente lo trata una sola especialidad. Eso es lo que les tenía. Les agradezco nuevamente la invitación.